¿Alguna vez has sentido que el pasado te alcanza justo cuando menos lo esperabas? Que un recuerdo, una canción o una mirada pueden romperte el mundo y al mismo tiempo devolverte la esperanza. Hoy te voy a contar la historia de un hombre que creía que su vida estaba definida por el sacrificio y de una mujer que tenía todo, pero le faltaba lo más importante. Una historia que comienza con un piano, una melodía olvidada y un encuentro que nadie esperaba. Una melodía que guarda secretos, amor perdido y verdades que se negaron a desaparecer durante 15 años. Quédate hasta el final y descubre cómo un solo instante puede cambiarlo todo. Y cuéntame, ¿desde dónde estás viendo este video? Porque lo que vas a escuchar no es cualquier historia, es una que te va a hacer sentir que los milagros existen incluso en la vida real. ¿Alguna vez has sentido que la vida te empuja a un camino del que no puedes escapar, que cada decisión que tomas tiene un precio que nadie ve? Hoy quiero contarte la historia de Diego Ramírez, un hombre que trabaja en mantenimiento y que, como tantos padres solteros, ha pasado los últimos años sacrificando sus sueños por su hija. Diego tiene 36 años, cabello castaño con algunas canas prematuras, manos callosas por el trabajo honesto y unos ojos verdes que guardan secretos que nadie imagina. Todos los días recorre los pasillos de una gran empresa en Lima, invisible para los demás, arreglando lo que se rompe, asegurándose de que todo funcione, mientras la ciudad vibra afuera con su ruido y sus luces. Pero esta Navidad, algo cambiará. Porque esa noche, mientras el frío invernal acaricia la ciudad y los villancicos suenan en cada esquina, Diego entra al salón principal de la empresa para trabajar, como siempre, sin esperar nada. Y frente a él, un piano de cola lo llama, como un viejo amigo que guarda historias que parecían perdidas. Algo en su pecho le dice que no es cualquier noche. Algo le dice que debe sentarse, tocar, dejar que sus dedos recuerden lo que su corazón nunca olvidó. Y mientras su mirada recorre el salón lleno de ejecutivos, luces y risas, él no ve a nadie más hasta que sus ojos se cruzan con los de Valeria Flores, 40 años, directora ejecutiva de la compañía, vestida de rojo. Imponente y poderosa, pero con un vacío que ni todo su éxito puede llenar. Ella, que tiene todo, lo que Diego perdió hace años, y él, que ha sobrevivido cada sacrificio pensando en su hija, están a punto de encontrarse de una manera que ninguno podría haber imaginado. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia de amor, es una historia de segundas oportunidades, de secretos guardados por más de una década y de un instante que puede cambiarlo todo. Y mientras escuchas, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Porque lo que sigue no solo va a tocar sus vidas, sino también la tuya. Diego Ramírez caminaba por los pasillos de la empresa con la rutina de siempre, pasos silenciosos, herramientas en mano, revisando luces, enchufes, sistemas que nadie veía hasta que fallaban. Era su mundo invisible, donde podía pasar horas sin que nadie notara su presencia. Pero esa noche, algo en el aire lo hacía sentir distinto. Las luces navideñas del hall principal brillaban como un río de estrellas, y el olor a chocolate caliente y panetón de los catering improvisados parecía recordarle que la Navidad no era solo para mirar, sino para sentir. Su hija, Lucía, de 14 años, estaba en casa de su abuela Carmen en San Isidro, disfrutando de su última tarde antes de vacaciones. Diego la imaginaba sonriendo mientras se reía con su prima, pensando en los regalos que soñaba abrir. Esa visión le daba fuerzas, pero también le recordaba todo lo que había dejado de lado por ella, su música, sus sueños, incluso la vida que alguna vez había imaginado. Y entonces lo vio, un piano de cola, negro, brillante bajo las luces del salón. Diego se quedó quieto unos segundos, como si el instrumento lo reconociera. Antes de ser técnico de mantenimiento, él había sido pianista. No uno cualquiera, había ganado concursos locales, era el orgullo de su conservatorio y soñaba con tocar en auditorios llenos de gente que vibrara con cada nota.
Pero la vida lo había obligado a elegir entre sus sueños y la supervivencia de su hija. Y ahora, frente a él, el piano parecía pedirle una última oportunidad. Con el corazón latiéndole fuerte, se acercó y se sentó en el banco. Sus manos dudaron al principio, tocando las teclas con cuidado, recordando la sensibilidad que habían perdido. Y mientras sus dedos recorrían las notas, comenzó a emerger una melodía que había compuesto 15 años atrás para alguien que todavía estaba presente en sus recuerdos, aunque no en su vida, Valeria Flores. La mujer de ojos que nunca pudo olvidar, la misma que ahora caminaba entre los invitados, elegante, poderosa y completamente sola. Los murmullos del salón se apagaron poco a poco. Nadie podía imaginar que aquel técnico de mantenimiento tocaba como un verdadero maestro. Las notas llenaban el aire con nostalgia, con una belleza que rompía cualquier barrera entre el pasado y el presente. Y mientras Diego tocaba, Valeria se detuvo. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas. Esa melodía, esa canción, la que había guardado en su memoria durante tantos años, estaba sonando frente a ella, real, viva, imposible de ignorar. Y en ese instante, en medio del salón, entre luces, risas apagadas y miradas sorprendidas, algo cambió para ambos. Un silencio cargado de historia se apoderó del lugar. La Navidad, la música y los años de distancia habían conspirado para reunirlos otra vez. Y aunque nadie lo sabía todavía, esa noche estaba a punto de convertirse en el inicio de algo que ninguno de los dos podría olvidar jamás. Valeria Flores no podía moverse. Sus lágrimas caían sin que pudiera detenerlas, y la copa de champán que sostenía temblaba entre sus manos. Nadie parecía notar su reacción, pero ella lo veía todo con una claridad que dolía, cada nota, cada gesto de Diego, cada silencio entre las frases musicales. Era como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. 15 años de recuerdos, de preguntas sin respuesta, de noches imaginando qué habría pasado si, explotaban ahora en su pecho, y todo eso estaba frente a ella, en un hombre que parecía igual y, al mismo tiempo, completamente diferente. Diego terminó la pieza con un suspiro, como si cada nota le hubiera arrancado un pedazo del alma. Levantó la mirada, y por primera vez en mucho tiempo, vio no solo a una ejecutiva elegante, poderosa, intocable, sino a la mujer que había amado, la que había marcado su vida para siempre. Valeria estaba inmóvil, y por un instante temió que todo fuera un sueño del que pronto despertaría. Pero el brillo de sus ojos, húmedos y llenos de emoción, le dijo que no. Que todo lo que habían perdido, todo lo que les habían robado, estaba ahí, en esa habitación, listo para ser reclamado. Los murmullos del salón no habían desaparecido del todo. Algunos invitados se acercaban, curiosos, confundidos. Veían al técnico de mantenimiento tocando un piano de cola como un maestro, pero no entendían la intensidad de la mirada de la mujer frente a él. Nadie podía imaginar que esa melodía encerraba 15 años de amor secreto, de sacrificio, de dolor silencioso y de un reencuentro que parecía imposible. Valeria se obligó a caminar hacia él, cada paso pesado, lleno de emoción contenida y miedo. Nadie la detenía, tenía el poder, y esta vez el poder no era para controlar, sino para acercarse a algo que había perdido y que todavía podía tocar. Diego la vio aproximarse y, aunque su corazón latía a 1000 por hora, mantuvo la calma que la música le había enseñado. Su mirada se cruzó con la de ella, y en ese instante, todas las palabras que no se habían dicho en 15 años parecieron flotar entre ellos, cargadas de memoria y de un amor que nunca había muerto. Finalmente, Valeria llegó hasta él y se quedó allí, sin decir nada, solo respirando el mismo aire, escuchando el eco de sus notas y sintiendo que algo dentro de ella se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Diego, sin apartar la vista, entendió que aquel momento no era solo una casualidad de la Navidad, ni un capricho del destino.
Era la oportunidad que ambos habían esperado toda la vida, decir lo que nunca pudieron, mostrar lo que siempre guardaron, enfrentar los miedos y descubrir que a veces, incluso después de tanto tiempo, los milagros sí existen. Diego respiró hondo, dejando que el silencio que seguía a la música llenara el espacio entre ellos. Finalmente, se atrevió a hablar, con la voz un poco temblorosa, cargada de años de recuerdos y silencios. Valeria, ¿cómo es posible que estés aquí? ¿Cómo llegaste a ser la jefa de todo esto? Valeria bajó la mirada, sintiendo un nudo en la garganta, y empezó a contarle lo que había vivido todos esos años. Le habló de su padre, Rodrigo Flores, un hombre poderoso y cruel que había controlado cada detalle de su vida, dictando quién podía acercarse y quién debía desaparecer. Le contó cómo las amenazas habían obligado a Diego a alejarse, cómo las mentiras y los pagos que él nunca aceptó los habían separado, y cómo ella había creído, por miedo y por obediencia, que todo había terminado para siempre. Diego la escuchaba, con los puños apretados sobre los muslos, recordando cada momento de aquella noche que lo había marcado para siempre. Recordaba los hombres que habían ido a su pequeño departamento en San Borja, las advertencias veladas sobre lo que le pasaría a su madre si no se iba, el cheque que le ofrecieron y que él rechazó una y otra vez. Hasta que entendió que la única forma de protegerla era desaparecer. Y ahora, 15 años después, estaba frente a ella. No había rencor en su voz, solo la verdad que había guardado por tanto tiempo. Nunca dejé de quererte, Valeria. Cada día de estos años pensé en ti, me pregunté si eras feliz, si me recordabas. Y esta melodía, la compuse solo para ti, para que algún día pudieras escucharla de nuevo. Las lágrimas de Valeria ya no eran solo de tristeza. Eran lágrimas de alivio, de rabia contra un pasado que los había separado, de dolor por los años perdidos, pero también de esperanza. Por primera vez, entendía que el amor que había sentido no había tenido precio, que él había sacrificado su felicidad por protegerla. Y ese entendimiento cambió todo. Diego se levantó lentamente, con cuidado de no romper el momento, y se acercó a ella. Se arrodilló frente a su silla, tomó sus manos, y con la voz firme pero llena de emoción, le dijo lo que había soñado decir durante todos esos años: Valeria, siempre te he amado. Y aunque la vida nos separó, aquí estamos. Todavía podemos tenernos. Todavía podemos intentarlo. Ella lo miró, y en esos ojos verdes que jamás había olvidado, vio la sinceridad, la paciencia, la entrega de un amor que había sobrevivido a todo. Y en ese instante, entre Navidad, luces y notas que aún flotaban en el aire, ambos comprendieron que, a veces, la vida nos da segundas oportunidades, y que el corazón, por más que pase el tiempo, nunca olvida lo que realmente importa. Después de ese reencuentro que parecía casi imposible, Diego y Valeria tuvieron que enfrentarse a otra realidad, la vida que él había construido solo, para proteger a su hija. Lucía, de 14 años, era la razón de cada sacrificio, de cada trabajo extra, de cada noche sin dormir. Diego le contó a Valeria cómo había pasado años haciendo malabares con trabajos, desde mantenimiento en edificios hasta clases particulares improvisadas, solo para que ella tuviera lo que necesitaba: comida, techo, educación y sueños. Valeria lo escuchaba atenta, sentada en aquel pequeño apartamento de San Borja, donde la abuela Carmen los había recibido con café y pan de cada día. No había lujo, no había cristal ni luces de Navidad colgadas en los techos, solo había cariño, historias simples y la vida real de alguien que había luchado contra todo para sacar adelante a su hija. Y mientras Diego narraba, Valeria empezó a comprender la magnitud de su sacrificio, todo lo que él había enterrado por amor y responsabilidad. Lucía los miraba con esa mezcla de curiosidad y desconfianza que solo los adolescentes pueden tener. Primero se quedó callada, evaluando cada gesto de Valeria, pero pronto se dio cuenta de que ella no estaba allí para impresionar ni para reemplazar a nadie.
Valeria solo quería conocerla, entenderla, y quizá, si Diego lo permitía, convertirse en alguien importante en su vida. Ese pequeño gesto cambió todo. Lucía empezó a abrirse, a compartir sus sueños de ser ingeniera, sus amigas, sus materias favoritas. Y Valeria, con paciencia y respeto, escuchaba como si cada palabra fuera un tesoro. Esa noche, mientras la ciudad dormía, los tres compartieron risas, recuerdos y silencios que decían más que cualquier palabra. Diego vio algo que no esperaba. Valeria no solo quería recuperar el amor perdido, sino que también quería ser parte de la familia que él había construido con tanto esfuerzo. Y eso lo llenó de una mezcla de esperanza y miedo. Porque después de 15 años, después de tanto dolor, volver a confiar no era fácil, pero era posible. Esa primera Navidad juntos no fue perfecta. No hubo grandes regalos ni fiestas ostentosas. Hubo algo mucho más valioso, reconocimiento, verdad y el inicio de una reconstrucción que había empezado con una melodía tocada en un piano. Diego entendió que el amor verdadero no se mide en lujos ni en años, se mide en sacrificio, paciencia y en la capacidad de volver a intentarlo, aun cuando la vida parezca habernos robado todo. Los días siguientes fueron una mezcla de descubrimientos y pequeños milagros. Valeria insistió en conocer más de cerca la vida de Diego y Lucía, sin imponerse, solo acompañando. Juntos fueron a San Borja, al colegio de Lucía, al pequeño mercado donde Diego compraba frutas y verduras, y hasta a la plaza donde la adolescente pasaba las tardes con sus amigas. Valeria observaba cada detalle, las paredes pintadas con colores simples, los juguetes que no eran caros pero sí llenos de historia, y sobre todo, la sonrisa de Lucía, esa luz que había mantenido a Diego en pie durante años. Diego la veía, sorprendido. Por primera vez desde hacía mucho, sentía que alguien respetaba y valoraba todo lo que había hecho. Valeria no llegaba para cambiar nada, ni para juzgar, solo para entender y acompañar. Esa actitud empezó a abrir pequeñas grietas en la desconfianza de Lucía, que poco a poco dejó que Valeria entrara en su mundo. No fue de inmediato, la adolescente todavía tenía miedo de que su padre volviera a salir herido, que la historia se repitiera, pero el tiempo y la paciencia empezaron a hacer su trabajo. Una tarde, mientras el sol bajaba detrás de los edificios de Lima, Diego llevó a Valeria al departamento donde vivían. Le mostró la habitación de Lucía, los cuadernos llenos de fórmulas y dibujos, las pequeñas notas que la niña dejaba por la casa. Valeria entendió, sin palabras, todo el sacrificio que él había hecho, toda la vida que había construido solo. Y en ese momento, Diego comprendió algo también. Valeria no era solo su amor perdido, sino alguien que podía ayudar a llenar los vacíos que la vida había dejado. Esa noche, mientras compartían un café en la cocina del departamento, Valeria se atrevió a preguntar algo que había guardado por años. Diego, ¿y tú, siempre quisiste tocar de nuevo, siempre soñaste con la música? Él suspiró, con la mirada perdida en el piano que ya estaba en el salón, y respondió, sí, pero siempre pensé que el precio de ese sueño era demasiado alto. Hasta ahora. Valeria le tomó la mano, suave, con cuidado, y le dijo que no tenía que renunciar más. Que podía recuperar la música, su vida y, si él quería, su familia también. Esa fue la primera señal de que no solo podían sanar su amor, sino que podían reconstruir algo más grande, un hogar, un vínculo verdadero, donde cada sacrificio y cada lágrima del pasado servían para cimentar un futuro juntos. Esa Navidad, que había empezado con un piano y una melodía del pasado, se convirtió en el punto de partida de un nuevo comienzo. Con el inicio de ese nuevo capítulo, Diego comenzó a reencontrarse con la música que había dejado atrás. Empezó poco a poco, primero practicando en un piano viejo que había conseguido en un local de Miraflores, luego retomando clases con antiguos maestros que lo recordaban como un prodigio perdido. Cada nota que tocaba era un recuerdo, sí,
pero también una liberación, un pedazo de su alma que volvía a respirar. Valeria lo acompañaba, no como una jefa ni como una mujer poderosa, sino como alguien que entendía la importancia de cada esfuerzo, de cada sacrificio. Iban juntos a conciertos en el Teatro Municipal, paseaban por calles iluminadas de Navidad, y poco a poco, la distancia que los años habían puesto entre ellos empezó a desvanecerse. Lucía los miraba con admiración y algo de incredulidad. No era fácil aceptar que la mujer más elegante y temida de la ciudad ahora estuviera sentada a la mesa de su casa, escuchando sus historias y bromeando con ella como si fueran amigas de toda la vida. Diego también enfrentaba sus miedos. ¿Cómo volver a ser pianista después de tantos años? ¿Cómo encajar su vida simple y honesta con la de alguien como Valeria, acostumbrada al lujo y al poder? Pero cada vez que sus dedos recorrían el teclado, cada vez que Valeria lo escuchaba tocar con los ojos llenos de emoción, entendía que podía existir un equilibrio. Que su vida podía expandirse sin renunciar a lo que había construido con tanto esfuerzo. Una tarde, mientras practicaban juntos, Valeria sacó un violín antiguo, aquel que había guardado durante años porque cada nota le recordaba a Diego. Al principio dudó, temerosa de revivir el dolor del pasado. Pero Diego la animó con una sonrisa suave: no es el pasado lo que importa, es lo que podemos crear juntos ahora. Y cuando las primeras notas se mezclaron con el piano, la melodía que habían compartido una vez volvió a sonar, esta vez más fuerte, más real, más viva. La música no solo llenó el departamento, sino también sus corazones, como un puente que conectaba lo que habían sido con lo que aún podían ser. Lucía los escuchaba, con los ojos brillantes. Empezó a comprender que la familia no siempre se construye de manera perfecta, pero sí se construye con amor, paciencia y confianza. Que los milagros existen cuando hay valor para enfrentar el miedo y abrir el corazón, aunque hayan pasado 15 años de distancia y dolor. La llegada de Valeria al mundo de Diego y Lucía no fue sin desafíos. Aunque su corazón estaba abierto, no podía ignorar que había barreras invisibles entre ellos. Lucía seguía siendo cautelosa, protectora de su padre, con esa desconfianza que solo los adolescentes saben mantener. Cada gesto de Valeria era medido, cada palabra cuidadosamente pensada. No podía permitirse asustar ni imponer su mundo. Un sábado, decidieron salir los tres juntos a Barranco, caminar por el malecón y dejar que el viento del Pacífico despejara tensiones. Lucía caminaba entre ellos, en silencio, observando, evaluando. Valeria, con pasos suaves, intentaba acercarse a la adolescente contándole anécdotas de su infancia, de su tiempo estudiando violín en Lima, de los errores que había cometido y de cómo había aprendido de ellos. Poco a poco, Lucía empezó a sonreír, a soltar pequeñas risas, a preguntar cosas que antes se guardaba para sí. Diego los miraba, con el corazón apretado de emoción. Por primera vez, sentía que su hija podía aceptar a alguien que no solo no la reemplazaba, sino que podía sumar, que podía enseñarle algo sobre valentía, resiliencia y amor. Ese día, mientras el sol se escondía detrás de los acantilados, Valeria hizo un gesto sencillo, les compró un helado, se sentó en el borde del malecón y escuchó sin interrumpir, dejando que Lucía hablara de sus amigas, de la escuela y de sus planes para el futuro. Y fue allí, en ese momento cotidiano, donde Diego comprendió que el verdadero milagro no estaba en las grandes gestas ni en las notas de piano, sino en la paciencia, en la presencia silenciosa, en el respeto hacia lo que habían construido juntos. Valeria no venía a reemplazar nada, venía a construir algo nuevo, junto a ellos, sin prisas, sin expectativas desmedidas. Esa noche, de regreso en el pequeño departamento de San Isidro, Lucía se acercó a Diego y le susurró: «Papá, creo que Valeria podría quedarse con nosotros». Diego sonrió, con los ojos húmedos, entendiendo que los corazones necesitaban tiempo para sanar, y que cada gesto, cada paso pequeño,
era parte del camino hacia algo mucho más grande. La reconstrucción de una familia que había sido separada por la vida, pero que ahora podía encontrarse de nuevo. El siguiente paso fue un pequeño gran desafío, integrar a Valeria en los momentos más íntimos de la vida de Diego y Lucía. No eran lujos ni cenas elegantes, eran cosas simples, llenas de significado. Cocinar juntos, ayudar a Lucía con la tarea de matemáticas, organizar la habitación de la adolescente, reírse de los errores cotidianos. Cada acción construía confianza, y cada sonrisa compartida derribaba años de desconfianza. Diego, que había pasado años encerrado en su mundo de responsabilidades y sacrificios, empezó a redescubrir la alegría de las pequeñas cosas. Jugar con Lucía, escuchar sus historias del colegio, ver cómo Valeria se integraba lentamente a sus rutinas, le hacía sentir que la vida podía ser más ligera, más llena de calor humano, más auténtica. Era un contraste con el frío mundo corporativo que Valeria conocía, pero ella aprendía también. Aprendía a mirar la vida desde otra perspectiva, a valorar lo cotidiano, a entender que el poder no reemplaza el amor. Un domingo, Valeria sorprendió a Diego y Lucía llevándolos a un concierto en el Gran Teatro Nacional, un lugar donde las luces y la música envolvían todo. Diego volvió a tocar el piano esa noche, esta vez acompañado por Valeria con su violín. Las notas llenaron la sala, pero no solo eso, llenaron su mundo de esperanza, de reconciliación, de una familia que finalmente se encontraba a pesar de todo. Lucía estaba a su lado, con los ojos brillantes, entendiendo que la música podía unir lo que la vida había intentado separar. Esa experiencia compartida marcó un antes y un después. No era solo un concierto, era la evidencia de que podían construir algo juntos. Diego retomaba su pasión sin miedo, Valeria aprendía a ser parte de un hogar que no conocía, y Lucía empezaba a aceptar que no tenía que proteger a su padre sola, que podía confiar en alguien más que lo cuidara. Y así, entre notas de piano y violín, risas, pequeños desafíos diarios y gestos de cariño, la familia empezó a formarse de nuevo. Cada paso, cada día, les recordaba que los milagros no siempre llegan de golpe, pero sí se construyen con paciencia, con presencia y con amor que no se rinde. El tiempo pasó, y la rutina de los tres empezó a sentirse natural. Valeria ya no era una invitada, era parte de la familia. Lucía la miraba sin reservas, compartiendo secretos, riéndose de sus bromas y aceptando su cariño. Diego, que había pasado años siendo padre y madre a la vez, empezó a sentir que podía confiar plenamente en alguien más, que no tenía que cargar con todo solo. Un sábado por la tarde, Diego y Valeria decidieron llevar a Lucía a un pequeño recital en Miraflores, donde estudiantes de música mostraban su talento. Diego se sentó al piano y, al ver a Valeria a su lado, sacó de nuevo aquel violín antiguo que había guardado para ella. Cuando tocaron juntos, la melodía que había unido sus vidas años atrás volvió a sonar, pero esta vez no estaba llena de nostalgia ni de dolor, estaba llena de esperanza, de alegría, de un futuro compartido. Lucía los observaba con los ojos llenos de lágrimas, entendiendo que ese amor podía ser real, sólido y duradero. Esa noche, al volver al departamento, Diego se arrodilló frente a Valeria. Sacó una pequeña caja, modesta pero llena de significado, y le pidió que pasara el resto de su vida con él, que fueran una familia completa, que caminaran juntos aunque la vida hubiera intentado separarlos tantas veces. Valeria, sin dudarlo, dijo que sí. No importaba el poder, el dinero ni los lujos, lo que importaba era que, después de 15 años, el amor había sobrevivido. Lucía corrió a abrazarlos a ambos, y la abuela Carmen, desde la cocina, murmuró con una sonrisa emocionada que los milagros sí existen. Esa Navidad, la ciudad de Lima brillaba con luces, pero nada se comparaba con la luz de ese hogar, reconstruido con paciencia, sacrificio y amor. La música seguía sonando, no solo en el piano y el violín,
sino en cada gesto, en cada abrazo, en cada risa compartida. Ese fue el momento en que Diego entendió que, a veces, la vida te quita todo lo que amas solo para devolvértelo multiplicado. Que las segundas oportunidades existen y que los corazones que se niegan a rendirse siempre encuentran su camino. No era el final de la historia, era el comienzo de otra. Una historia de familia, de sueños recuperados y de amor que nunca había dejado de sonar. Esa Navidad, mientras la ciudad de Lima brillaba con luces y la brisa traía un olor a panetón y cacao caliente, Diego, Valeria y Lucía se sentaron juntos en el pequeño departamento de San Borja. Ya no había miedo, ni silencios dolorosos, ni dudas sobre el pasado. Cada uno respiraba con la certeza de que, a pesar de todo lo que la vida les había arrebatado, habían logrado reconstruir lo más importante, su familia, su amor y su esperanza. Diego miró a su hija y luego a Valeria, y comprendió que los sacrificios, las noches sin dormir, los trabajos que parecían interminables, cada lágrima que había derramado, habían valido la pena. Lucía le sonrió, segura y feliz, y por primera vez lo vio no solo como su padre, sino como alguien que podía amar sin miedo y recibir amor a cambio. Valeria lo tomó de la mano, y en ese gesto simple, lleno de calidez, se entendieron sin palabras. Todo el dolor de 15 años, todas las decisiones difíciles, todo lo que los había separado, se había transformado en un presente donde podían elegir estar juntos. La música volvió a llenar la casa, el piano, el violín, los silencios llenos de complicidad. Cada nota que tocaban recordaba que la vida puede ser dura, que a veces nos quita lo que más queremos, pero también que, si somos valientes, nos devuelve mucho más de lo que jamás imaginamos. No había grandes lujos ni aplausos de multitudes, había algo mucho más profundo, intimidad, verdad y amor genuino. Diego entendió que ser feliz no significaba renunciar a su pasado ni a su historia, sino abrazarla y dejar que guiara su futuro. Valeria comprendió que el poder y el éxito no reemplazan la conexión humana, que lo que llena el alma son los pequeños momentos compartidos, la paciencia y el cariño verdadero. Lucía, finalmente, aprendió que la familia se construye con amor y que a veces los milagros existen justo cuando dejamos de esperar que sucedan. Esa noche, mientras la nieve imaginaria caía sobre Lima y las luces navideñas reflejaban la calidez de su hogar, los tres comprendieron algo esencial: la vida puede separarnos, pero nunca puede borrar lo que nace del corazón. El amor, la música, la esperanza, esas cosas siempre encuentran la manera de volver. Y así, mientras el piano y el violín tocaban la melodía que los había unido hacía tantos años, todos entendieron que no era el final de una historia, era el comienzo de otra. Una historia donde los sueños se reconstruyen, donde los corazones aprenden a confiar de nuevo, y donde el amor verdadero no tiene fecha de caducidad. Si esta historia te hizo creer en las segundas oportunidades, si sentiste que el amor puede superar cualquier distancia o dolor, deja un corazón aquí abajo y recuerda que, a veces, los milagros existen. Siempre que tengamos el valor de no rendirnos.